Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy miércoles estamos en nuestro día de ayuno y clamor para elevar a nuestro Dios, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Y hoy vamos a estudiar un tema muy bonito, se llama Jesucristo, un hermano extraordinario. Porque todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. Quiero compartir con ustedes en esta mañana estas enseñanzas que nos llevan a entender quién es el hermano mayor, que yo necesito todos y cada uno de los días de mi vida. Un abrazo para todos. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo.
dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. Bueno, estamos en la parte inicial de este tiempo de ayuno y clamor y comenzamos con el tiempo de devocional, extraído del libro llamado A la confianza de la doctora Lolita de Chamorro, nuestra directora y fundadora de esta familia cristiana. En este miércoles 16 de noviembre tenemos como devocional La fe no tiene límites. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Pasaje complementario Marcos 8, el mismo pasaje del 1 al 10. Capítulo 8. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. En este pasaje se nos relata cómo Jesús había planteado a sus discípulos una situación crítica. Hay una multitud con hambre que lleva 3 días sin comer, solo por el deseo de estar cerca de Jesucristo y escucharle. Era necesario hacer algo de manera inmediata. Sus discípulos reaccionan y le responden: ¿de dónde vamos a sacar 4,000 panes? ¿Podrá alguien hacer esto? Parece que hubieran olvidado con quién estaban. Ya le habían visto sanar muchos enfermos, multiplicar panes y andar sobre el mar. Sin embargo, seguían siendo incrédulos, duros de corazón, hombres de poca fe, y no sabían o no entendían aún con quién estaban. El Señor actúa como si ellos no le hubieran dicho nada. Ignora su sentido lógico y razonable. La respuesta del Señor es sencilla y llena de seguridad y confianza. ¿Cuántos panes tienes? Él no estaba concentrado en el problema como sus discípulos. Él estaba anticipándose a la solución. Solo les pregunta: ¿qué recursos tenemos? ¿Con qué contamos?
y enseguida procedió a realizar el milagro. 4.000 personas comieron y se saciaron. ¿Cuántas veces el Señor ha respondido y nos ha sacado de duras y difíciles situaciones, y cuando aparece otra prueba nos asustamos y nos llenamos de argumentos lógicos y faltos de fe, nos olvidamos de quién es el que está a nuestro lado? También esta es una gran lección para aquellas personas que están esperando tener mucho para hacer algo y para las que esperan un milagro sin hacer nada. El Señor enseña que no importa el tamaño de la necesidad, Él es superior a cualquiera. Nunca mire la dimensión del problema, de la enfermedad o de la responsabilidad. Mire primero quién está con usted. Abraham no sabía a dónde iba, pero él sí sabía quién lo acompañaba. Asegúrese de ir siempre con el Señor y ponga los recursos que tiene en sus manos y Él se los multiplicará. Hablemos con Dios. Bendito Señor, qué bueno es aprender a conocerte cada día más. Hoy entiendo que aunque mis recursos sean escasos, no tengo por qué temer si me falta algo, pues cuando pongo mi confianza en ti, tú multiplicas y bendices mi escasez, transformándola en abundancia. Amén. Pasajes como estos encontramos muchos en la palabra de Dios, donde los recursos humanos, donde los recursos de las personas que rodeaban a Jesús o aún en el Antiguo Testamento, que era gente creyente en el poder de Dios, los recursos eran pocos o ningunos. Por eso el Señor dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, son multiplicaciones celestiales, porque usted y yo sabemos que si alguien tiene 0 fuerzas, 0 por 1000 da 0, 0 por 1.000.000 da 0, pero el Señor las multiplica y nos llena de fuerzas. Son unas multiplicaciones, las matemáticas del Señor son grandiosas. Imagínese dividir aquí lo que le presentan al Señor, ¿sí? ¿Qué le presentan? Unos pocos panes y peces, eso daba para un par de sándwiches, ¿sí? 7 panes. Y así el Señor los bendijo y alcanzó para 4.000 personas y quedaron algunas cestas llenas. Entonces, nosotros no podemos meterle lógica a las matemáticas del Señor. Muchas veces decimos, no le puedo dar a Dios porque me quedo sin nada. El Señor dice, dame y yo te multiplicaré. En estos días leíamos en el devocional la viuda de Sarepta, cómo estaba en una sequía Elías, el profeta Elías, y va donde una viuda que allí Dios le dijo que lo sustentaría, y la viuda recogiendo unos leños, y le dice, mira, tráeme algo de comer, y le dice la viuda, lo siento, pero tengo solo un poquito de harina y agua, y recogí aquí unos leños para ir y hacer una tortilla para mi hijo y otra para mí, y dejarnos morir. Yo me pongo a pensar una hambruna tan grande que uno oiga de alguien que va a ser lo último que le queda para dejarse morir, que no había ningún recurso, y cómo este siervo de Dios le dice, hazme a mí primero, que la harina no escaseará hasta que termine la sequía, hasta que se acabe la hambruna. Qué fe tan grande la de él y la de esta mujer obedecer. Y en lugar de ir a hacer la última tortilla para su hijo y para ella, hizo la tortilla y le trajo a este siervo de Dios. Y cómo Dios multiplicó de tal manera que no le escaseó la harina ni el agua y pudo sustentarse hasta el final de esa dura prueba que atravesaba el pueblo de Israel. Entonces es hermoso entender que las matemáticas del Señor, las matemáticas celestiales son muy diferentes a nuestras matemáticas. Para usted y para mí,
unos 7 panes y 5 peces partidos, diga usted, en 3, nos da unos 15, 20 bocados, 20 personas. Las matemáticas del Señor da para alimentar 4.000 y sobra. Entonces sigamos creyéndole a Dios, sigamos esperando en Dios que tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Continuemos con esta canción donde podemos declarar que cada día la fidelidad de Dios es con nosotros. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Bueno, y como el título que dimos al comienzo, vamos a estar estudiando ahora el tema que nos corresponde a esta mañana, en este día de ayuno y de amor, que se llama Jesucristo, un hermano extraordinario. Y simplemente quiero empezar con la cita bíblica Hebreos 2:11, de acuerdo a una versión moderna que dice así: todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. Entonces, este es el punto de partida para que nosotros hoy estemos estudiando esa característica tan especial que vemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el hermano mayor que a nosotros nos llama hermanos, es decir, hijos de su papá Dios, hijos de su Padre que está en los cielos. Y todo esto tiene que ver con toda esa riqueza que nosotros encontramos en el Evangelio
Y acordémonos pues que Él nos enseña la oración del Padre Nuestro, la cual empieza diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. Es decir, cuando es Padre Nuestro es porque es el papá de muchos, sí, el papá de todos nosotros. Luego, Jesucristo como un hermano extraordinario es lo que nosotros necesitamos diariamente, lo que nosotros necesitamos en cada momento, en cada instante, en cada situación, porque Él es nuestra ayuda. Hay muchos pasajes en la Biblia en donde se nos enseñan como que Él es el Señor, que también que ya no somos llamados siervos sino amigos, pero hoy vamos a tratar ese punto importante que es hermano. Ahora, la palabra hermano en español viene del latín, que es una persona que tienen en común el mismo padre y la misma madre. Es decir, cuando la palabra en latín es hermanus, frater hermanus, que quiere decir hermano en la carne, o sea, es de la misma carne. Luego, si nosotros trasladamos a esto, yo creo que la mejor referencia es lo que dice Juan 1:12. En el Evangelio de Juan, capítulo número 1, el verso 12, que es uno de los versículos que más se estudia en las primeras lecciones de la vida cristiana, sí, dice lo siguiente, dice, pero aquellos que le aceptaron y creyeron en Jesús, Él los hizo hijos, el Padre los hace hijos de Dios. Repito, y ahora lo voy a leer en la versión de 1960, porque lo estaba leyendo en la otra, dice así, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todos los que recibieron esa palabra, a Jesús, el Hijo de Dios, todos los que recibieron, digo, la palabra hecha carne, que es Jesús, a los que creen en su nombre, el Padre dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo esto es fundamental para nuestras vidas porque nosotros debemos entender, sí, de una manera especial y significativa, que tenemos una vida la cual es con el Señor. Y en esa vida nosotros somos hijos de Dios, pero hermanos de un hermano mayor, que es Jesús, que es precisamente el Hijo de Dios y que es el molde, modelo y ejemplo de Dios Padre para que nos asemejemos a Él. Entonces, Él es el hermano mayor y como Él está con el Padre, nosotros podemos estar con el Padre. Si desarrollamos esta temática de hoy, nos daremos cuenta de que verdaderamente estamos en un plan muy especial porque experimentamos el ser hijos de Dios. Y experimentamos el ser hijos de Dios porque tenemos un Padre. Y bueno, y no solamente es que yo soy hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, sino que muchos son hijos de Dios, son mis hermanos. Pero el prototipo de hijo es Jesús. Y precisamente Dios lo envía y Él, como dice también, es las primicias. De manera tal de que hacia Él, a Él tenemos como imagen para experimentar la vida de la paternidad de Dios. Porque precisamente el Padre que me da Jesús, como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el Padre que nosotros podemos experimentar esa paternidad. Y sin lugar a dudas, como estamos viendo, es esa hermandad con Jesús como hermano mayor. Vamos a desarrollar entonces el tema y lo primero que vamos a compartir es lo que ya habíamos leído en Hebreos 2:11. Y voy a leerles la cita en la versión Reina Valera 1960 que dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
repito, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea, es una unidad. ¿Sí? Nosotros con el Padre y con Jesucristo. Por eso es interesante leer y recibir la revelación de todo aquello que está en el Evangelio de Juan, que es lo que escribió el evangelista, de todas aquellas cosas hermosas que se hablaron la noche de la última cena, cuando Jesús hablaba de la unidad que Él era con el Padre y que así nosotros debemos estar unidos para con el Padre. Pero con lo que dice aquí, en la última parte del versículo dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, nosotros somos hermanos de Jesús de Nazaret, espiritualmente hablando, ¿sí? Ahora, acordémonos lo que dice Juan 1.12. Nosotros leíamos hace un momento en Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, cuando yo creo en Cristo Jesús, la palabra de Dios hecha carne, que es Él, sí, cuando creo en su nombre, me hago hijo de Dios. Se cumple lo que dice Juan 14.6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús me lleva al Padre. Jesús me lleva al Padre, experimento yo la paternidad, me hago hijo, y por supuesto de que el título de Jesús, como Él es el Hijo de Dios y yo me hago hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios y yo me hago un hijo de Dios. Entonces yo soy, o cada uno de nosotros es hermano de Jesús, siendo el hermano mayor Él. Él es el que nos cuida. Como lo ve uno muchas veces, de ejemplo, en los hogares, ¿no? E incluso en el antiguo Israel era así. El hermano mayor velaba por los menores, por todos los que vivían detrás de él. Y es precisamente quién es el que vela por nuestras vidas, sino Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? ¿Quién es el que vela por nuestros corazones? ¿Quién es el que vela por nuestra existencia? El Señor. Entonces, que quede claro en este primer punto que hemos visto, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es decir, para Él es un orgullo que nosotros seamos hermanos. ¿Sí? Por supuesto de que Él es nuestro Señor también, y de Él testificamos, y de Él hablamos, y evangelizamos, y damos a conocer su nombre. Pero para nosotros, para Él somos parte de su vida, parte de su existencia, porque también hemos sido ganados por la preciosa sangre que Él derramó. Y hoy por hoy somos sus hermanos, de quienes Él no se avergüenza de llamarlos como tal. Sí, porque somos una familia, ya, en el Señor. Ahora, si nosotros seguimos estudiando esto que nosotros tenemos aquí, el segundo punto que vamos a desarrollar es: Jesús nos da ejemplo. Nos da ejemplo de lo que es el ser un hijo que hace la voluntad del Padre. De ser un hijo, como Él dice, ejemplo os he dado. Vamos a ir a Juan capítulo 13, verso 15. Juan capítulo 13, verso 15, que es importante que sepamos que estaban en la noche de la última cena cuando Jesús compartió esas cosas. Dice Jesús: porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús es el ejemplo básico para nuestras vidas. Por eso Dios no tiene otro estereotipo, podríamos decir, o otro patrón para aplicar, sino el de su Hijo. Por eso somos conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso es importante las características de Jesús. Por eso Gálatas 2:20 nos dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque es el carácter de Cristo el que uno debe sacar de su corazón. No el carácter humano, rebelde, inseguro, de miedo, de temor y de tantas manifestaciones que tenemos nosotros los seres humanos, y pues cuya evidencia está en la historia de la humanidad, donde hemos visto tantas situaciones que han cometido o faltas que han cometido los hombres. Pero Jesús es el que nos da el mejor ejemplo.
Y curiosamente, él dijo eso después de haber hecho algo tan especial con sus discípulos esa noche, porque esa noche Jesús los invitó a tomar la cena, pero él mismo fue el que tomó el recipiente donde estaba el agua y el paño y fue y le lavó los pies a los discípulos, que eso es un acto indiscutible de humildad para con sus discípulos. Y por eso él dice, ejemplos he dado. Y otra prueba de todo esto es lo mismo que él nos enseña en el capítulo 11 de Mateo, el verso 29. Después de decir en el verso 28 que dice Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí dice a la parte final del versículo, descanso para el alma. Y pues para entender esto debemos saber que el alma, que es el asiento de los pensamientos, de la voluntad y de las emociones, se puede cansar cuando las emociones son contrarias, cuando la voluntad no es agradable delante de Dios y cuando las emociones o las agresiones también son fuertes para con nosotros. Pero por eso dice Jesús, ejemplo se da, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Él es el hermano mayor a quien nosotros debemos imitar. Es el hermano mayor que tenemos en esta casa espiritual, en la cual Él es mi ejemplo. Él es el que procura las mejores cosas para cada uno de nosotros. Él es el que procura la bendición. Él es el que intercede ante el Padre por nosotros. Es más, yo me podría adelantar para un versículo que hoy también tengo como en la parte de conclusión. Pero Jesús dice en Juan 14, dice, no os dejaré huérfanos. Es decir, que Él no nos deja huérfanos en el sentido, Él nos ha dado el Padre, pero su presencia nunca se va de nosotros, porque simplemente cuando le recibimos, Él está en nuestro corazón. Y tenemos la asistencia del Espíritu Santo, es decir, que nosotros tenemos la paternidad de Dios Padre, la hermandad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y la asistencia del Espíritu Santo. Este hermano mayor realmente es de gran ayuda para todas nuestras vidas, porque es el que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder y nos da la fuerza, la victoria para la lucha, para seguir hacia adelante, para encontrar siempre los buenos propósitos de Dios y que se cumplan los planes que Dios tiene preparados de antemano para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, dice que hemos visto uno, que Él es, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y Él nos da ejemplo. Tercero, Él es el hermano mayor que cuida. Aquí vamos a ir a Juan capítulo 17, a partir del verso número 9. ¿Sí? Aquí nos dice lo siguiente. Y voy a leerles del 9 al 15. Dice así. Yo ruego por ellos. Pero les aclaro primero. Cuando Jesús hace esta oración, Él estaba con sus discípulos en la noche de la última cena. ¿Sí? La noche que le lavó los pies, como hace un momento les decía. Y Él dice que levantando los ojos al cielo, oró y habló con el Padre en la oración. Y dentro de esa oración que estaba haciendo delante de sus discípulos, Él dijo cosas muy importantes que fueron de gran revelación para la vida de cada uno de ellos. Y precisamente a partir del 9 dice lo siguiente. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren esas palabras tan alentadoras de lo que vemos como que estamos estudiando en este siguiente punto, que es: Jesús es el hermano mayor que me cuida. Es el hermano. Pero miren lo que le dice al Padre. Sí, tuyos son. Me los diste y yo he sido glorificado en ellos. Sí. Dice el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y dice el 13, pero ahora voy a ti. Dice el 14, yo les he dado tu palabra. O sea, uno ve expresiones que tienen que ver mucho con ese hermano mayor que cuida, que está pendiente, que precisamente le da una pauta a los hermanos como aquel que me ayuda en mi vida y que al mismo tiempo, en caso tal de cualquier cosa con relación al Padre, Él me suple. Normalmente eso así era en la historia del antiguo Israel. Incluso para un israelita era muy importante el primogénito, o sea, el primer fruto de su esfuerzo, dice la palabra de Dios. Miren qué lindo lo que dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque Jesús ya estaba terminando su ministerio. Esa noche Él fue tomado preso, encarcelado, al día siguiente juzgado, y después fue todo el proceso del sacrificio de Él que lo llevó hasta la cruz, y ya fue sepultado, resucitó de los muertos y le hizo varias apariciones, pero ya no estaba haciendo ministerio con ellos, ya no estaban todos los días juntos, ya no iban a evangelizar, ya no iban a compartir a las ciudades, sino de que ya Jesús estaba terminando su ministerio cuando les dijo esto. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí se ve que es el hermano mayor intercediendo ante el Padre de la gloria, ante el Padre poderoso que cuida, protege, que es una bendición para nuestra vida, para todos nosotros. Por eso aquí podemos concluir que Jesús como hermano mayor cuida, protege a nosotros que somos menores, nos da ejemplo, nos enseña, es decir, nos alienta. Además, hay una cita bíblica que me gusta mucho en el capítulo 16, se las voy a leer, dice así. En el verso 33 dice, estando en la última cena con ellos, les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, Él es el Señor, mi hermano mayor, y en Él tengo paz. Pero concluye y dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, todos tenemos aflicciones en el mundo. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, qué palabras alentadoras, qué palabras de confianza, ¿nota? Es decir, e incluso Él les dice unas palabras alentadoras, pero ellos en ese momento ni se imaginaban lo que iba a suceder al día siguiente con el juicio contra Jesús. Y es más, ni siquiera se imaginaban hasta dónde iba a llegar esa situación de ser crucificado, de tener toda una turba inmensa de hombres y mujeres que querían un juicio, ¿sí? Que se estaban desahogando de tantas injusticias que aparentemente teniendo al justo delante, ¿no?
Pero todo esto es para que nosotros nos demos cuenta y podamos entender que Él es nuestro Señor, que es nuestro hermano mayor. Y repito, es nuestro hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro hermano mayor que nos da ejemplo. Sí, es nuestro hermano mayor que nos cuida. Y cuarto, es nuestro hermano mayor que nunca nos abandona. Nunca nos abandona. En el Evangelio de Juan volvemos al mismo Evangelio y a lo dicho por Jesús en esa noche, capítulo 14, ¿sí? Capítulo 14, les voy a decir del verso 16 al 18, que dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, Jesús le dice, no os dejaré huérfanos. Él no nos abandona. Ahora, yo quiero decir algo para que podamos entender lo siguiente que voy a decir. El Padre da a su Hijo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Vida eterna, pues. O sea, el Padre da al Hijo. Y el Hijo hace la obra y queda el Espíritu Santo. Por eso Él dice, no os dejaré huérfanos. Porque el que testifica diaria y continuamente en mi corazón que yo soy hijo es el Espíritu Santo. Decíamos en Juan 1:12 que si yo creía en el nombre de Jesús y si lo recibí, me hago hijo de Dios. Y bueno, tengo al Padre y tengo al Hijo. Pero ahí empieza a jugar un papel importante el Espíritu Santo, es porque en Él, con Él digo, yo tengo la revelación continua y permanente del grande y maravilloso propósito para mi propia vida. De manera tal de que Él es el que me muestra y me enseña. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por ahí hay una cita bíblica que nos asevera en la primera epístola a los Corintios que dice, el Señor es el Espíritu y el Espíritu es el Señor. Yo ahora no es el momento para explicar porque, bueno, la Trinidad tampoco es para explicarla, sino simplemente para creerla por fe, como se cree que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Así lo dice también Hebreos capítulo 11. Correcto. Pero entonces, Él no nos abandona. No nos abandona, lo hemos leído, porque no nos deja huérfanos. Es más, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 8, verso 29, dice así. Jesús dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, el Padre siempre estaba con él porque Jesús hacía lo que le agradaba al Padre. Es decir, Él no me va a abandonar porque estamos llamados a hacer lo que a Él le agrada. Y vamos a agradar al Padre con todas las cosas que hagamos. Y no nos va a dejar porque le tenemos y Él es nuestra vida. Es decir, Él es lo más importante que nosotros podemos experimentar en esta vida. Y esta vida tiene grande y maravilloso significado cuando nosotros nos conectamos profundamente a la voluntad agradable y perfecta de Dios. De manera tal de que podamos nosotros seguir siempre hacia adelante. Dice San Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Está en Hechos 20:24, creo que es. Sí. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Es decir, él tenía un clarísimo objetivo y era hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero claro, nosotros aprendemos del mismo apóstol Pablo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, que para Pablo Jesús era su ejemplo, partiendo de la base que es el hermano, el extraordinario hermano que Dios nos ha dado.
porque Él es el que nos lleva hacia Papá Dios, el que nos da la paternidad, ¿sí? Porque no fuimos engendrados, como dice Juan 1:13, por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que Dios mismo y su voluntad la que nos da esta experiencia de tener un hermano extraordinario, porque Él nos hace hijos por su propia voluntad, no por nosotros. Pues por supuesto que la parte volitiva de nosotros corresponde en recibirle, como está en Juan 1:2, se dice, más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Pero la potestad de ser hechos hijos es de parte de Dios. Entonces Dios Papá, al recibir a su Hijo, Él me hace hijo. Y su Hijo nos da su Espíritu. La conclusión, Él es el hermano mayor que nosotros necesitamos cada día. Leamos una aplicación teoterápica. Qué bueno sentirse protegido, confiado y seguro al tener el respaldo que nos da a entender que Él siempre está ahí. Cuando nos acostemos, cuando nos despertemos. Es decir, cuando cierre uno las puertas de su cuarto. Y aquí me acuerdo lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y qué experiencia tan agradable la que nosotros tenemos hoy en día de poder experimentar todas estas cosas para la gloria de Dios. Entonces, vivamos confiadamente, porque Él es nuestro confidente. Él nos escucha, nos aconseja. Cuando nos despertamos, Él está conmigo. Sí, cuando nos dormimos, Él está conmigo. Él siempre está conmigo. Nos ha dicho, no te dejaré huérfanos, siempre estaré contigo. ¿Sí? Entonces, Él es mi verdadero hermano que me ayuda a descansar. Vamos a orar y vamos a entregarle esta parte final al Señor. Papá Dios de los cielos, Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, gracias por estas enseñanzas que en el día de hoy tocan nuestros corazones, que en el día de hoy tocan nuestro ser, que hacen que nuestras vidas sean para ti, Dios, unas ofrendas gratas. Por eso, gracias porque me has llevado a Papá Dios, Jesús, y me has dado de tu Espíritu para poder experimentar esa vida cristiana de gozo, de alegría, para experimentar diariamente esa paternidad, ese cuidado, ese consejo, ese descanso, esa confidencia, Señor, contigo. Gracias, Señor, porque los pies me los has lavado, porque tú quieres que yo sea uno con mi Papá Dios. Y hoy yo te necesito. Y gracias porque tú me cuidas en todo. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Te doy a ti la alabanza. Y en este día de clamor y ayuno, a ti sea la gloria y la honra eternamente y para siempre. Muchas gracias porque tú eres mi hermano mayor que me ayudas en todo. Amén. Amén. Hemos terminado esta parte correspondiente a la meditación en la palabra de Dios. Un abrazo muy especial. Dios les bendiga. Cuando mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera.
demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Necesitaba tanta atención, todos me ignoraron, mas tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó y se agotaban mis fuerzas, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Eres tú, eres lo que falta. Sabes cómo conquistarme a cualquier alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Comencemos este tiempo de clamor, orando por las autoridades de este país y por todos el primer ministro y todas las autoridades, tanto de Canadá como de Quebec, para que tú, Dios, les guíes en la toma de decisiones sabias, prudentes, que aporten para esta nación, Señor. Te pedimos que guardes las vidas de todo aquel que tú has puesto en autoridad y que tú le guíes al conocimiento tuyo, Señor. Que no les permitas tomar decisiones que vayan en detrimento de esta nación y aparta toda especie de mal, Señor, y todo el que tenga malas intenciones en medio de este país, frustra las maquinaciones del enemigo. Te pedimos por la Confederación Internacional de los Centros de Teoterapia, por esta familia a nivel del mundo entero, para que nos permitas cumpliendo la gran comisión, Señor. Te pedimos por los líderes, el líder Jimmy, la líder Lolita, el líder Martín, Mauricio y sus esposas, sus familias, Señor, para que tú nos sustentes, nos proteges, nos guías, para que seas tú, Señor, el que nos permita siempre hacer tu voluntad. Señor, te clamamos también por tus promesas para Israel, que seas tú cumpliendo tus promesas de protección sobrenatural a Israel, por la unidad y el avivamiento espiritual y personal de todos los que conformamos también esta gran familia del ICT. Permítenos tener una vida de oración, de entrega y obediencia a tu palabra. Padrecito Santo, te pedimos en esta Navidad, te honremos a ti, Jesús, como te mereces de todo corazón. Te lo rogamos, a ti la gloria y la honra. Padrecito Santo, también te pedimos, Señor, por Mario y Tatiana, por la guía tuya, la sabiduría tuya en todas las decisiones para sus vidas.
Te lo rogamos, amado Dios, que seas tú glorificándote y que seas tú, amado Dios, el que seas dándole sabiduría, igual a Manuel y Tati, crecimiento y bendición en todas las áreas de su vida. Yo te pido por Marino y Vivi, por la paz y la unidad familiar, y que Danielito sea aceptado en Dawson College, que es lo que tanto te estamos clamando por él. Gracias por haber llevado con bien a María Fernanda, Isabelita, Colombia. Síguelas guardando, síguelas protegiendo. Bendice a Carlos y Martica, dales crecimiento espiritual, estabilidad laboral y de todos. Padre, te entregamos a Luis y Vianey, Señor. Te entregamos la salud de Estefanía, Isaac y éxito en los estudios de Luis Carlos, Señor, en el último examen. Gracias por tu fidelidad en los que ya ha cursado, Señor, que le ha ido bien. Te pedimos por Carlos y Marcelita, te pedimos por unidad, crecimiento espiritual y salud total de ellos, Señor. Padre, bendice a Alex y Mercy, dale salud, unidad, prosperidad y bienestar de toda la familia. Gracias también por Alexander y Ofelita, Señor, que tu unción y tu bendición sean con ellos. Te pedimos, Señor, por la familia Holguín, para que tú derrames salud y bienestar familiar. Por Edison y Annie, dale, Señor, unión familiar, salud, paz y prosperidad en todas las áreas de sus vidas. Bendice, Señor, a Mauricio y a Marta, Señor, nuestras vidas, que tú nos permitas esa residencia que estamos en trámite y nuestros hijitos también puedan ser cada uno en su trámite de residencia aprobado también. Señor, te pedimos que nos permitas, Señor, ver tu respaldo en todas las actividades del ICT Montreal, tanto en las actividades de Collavín como en los ministerios, Señor, en la reunión de los sábados de la familia. Padre, permítenos ver tu gloria en todo, aún cubrir el presupuesto cada mes, ir creciendo para tener una sede nueva, Señor, ya a mitad del nuevo año, Señor, del 2017. Padre, te pedimos pues tu bendición para todos y permítenos, Señor, te lo clamamos en esta Navidad, honrarte como tú te mereces. Permítenos hacer algo digno de ti, Señor, y que te honremos de todo corazón en tu cumpleaños. Permítenos hacer una fiesta hermosa con tu unción, con tu bendición, con tu guía. Que las danzas salgan bien coordinadas, que los alimentos sean bien preparados, bien agradables, que todo alcance, que las ofrendas, Señor, sean, Señor, suficientes para cubrir todos los presupuestos de los gastos de las danzas, de las manualidades de los niños, de las tarjetas, del lugar, de las sillas, de la comida, de los desechables, de todo se cubra y sobre todo bendice a todos los ofrendantes que están creyéndote a ti y aportando para esta hermosa fiesta. Declaramos tu bendición para toda la familia del ICT Montreal. Declaramos esos invitados que te vamos a llevar, que tú pongas en sus corazones, los declaramos asistentes a esa hermosa fiesta. Muchas gracias, amado Dios. Ahora cada uno de ustedes, los que estamos allí escuchando esta emisión, vamos a presentarle a Dios nuestra propia petición, la petición personal o familiar. Muchas gracias, amado Dios. A ti la gloria y la honra, a ti la alabanza, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Los esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de ayuno y clamor. Gracias, Señor, te hemos entregado este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén.